Bueno, entonces continuamos con Lucas, estaba en el capítulo 9, y recordemos que los últimos versículos que habíamos comentado, cuando Jesús ha anunciado que va a morir, que va a sufrir, que lo van a entregar en manos de los gentiles, pero que va a resucitar al tercer día. Y a continuación de aquello, que vemos que Pedro no le gusta mucho que Jesús diga eso, ¿no? El Señor les dice a todos, por lo tanto nos lo dice a todos, que para seguirle hay que coger la cruz de cada día y ir con Él, seguirle. Es decir, podríamos decir que Jesús ha venido a sumergirse de tal manera en la situación de la naturaleza humana nuestra, que asume el sufrimiento, de esta manera nos salva, pero también salva al mismo sufrimiento, es decir, le da otro sentido, lo cambia de sentido. Entonces, podemos pensar que todo esto que Jesús les ha dicho de la necesidad de su sufrimiento, de la pasión, de la muerte, la resurrección se ve que no lo captaron mucho, ¿no? Y que para seguirle hay que seguirle pues aceptando los sufrimientos de la vida, pues esto debió encoger a los apóstoles, podemos imaginárnoslo, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos a continuación que Jesús les da un respiro, por decirlo así, les da ánimos, les pone ante la perspectiva de hechos que se siguen a ese mismo hecho de aceptar la cruz de cada día, ¿no? Se trata ahora de la transfiguración. Vamos a leer entonces los versículos 28 hasta el 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, San Lucas nos da este detalle que es a los 8 días, pasados 8 días. San Marcos y los otros evangelistas también nos dan una serie de detalles que luego los iremos completando. Pero vemos pues que a los 8 días Jesús coge una vez más a los 3 apóstoles más íntimos, a los que han de ser los testigos. Seguramente se trata de los testigos más confidentes. Tenemos a Pedro, a Juan y a Santiago. Y con ellos se va a orar. Observemos que San Lucas nos da el detalle que Jesús se transforma, se transfigura, mientras está orando. Es un detalle, si se han fijado, San Lucas nos da muchos detalles de la importancia que Jesús da en su vida a la oración. Y aquí ese hecho de que se transfigure precisamente mientras está orando, de alguna manera nos está diciendo a nosotros que la oración, si realmente oramos, dialogamos con el Señor, tenemos encuentro con Él, también nos transforma. No es lo que ocurrió a Él, pero ciertamente la oración nos transforma porque nos va identificando con Él y va haciendo que la percepción que tenemos de las cosas y de la vida sea otra, y que la experiencia del amor de Dios fortalece y sana de muchos problemas. Entonces tenemos que Jesús, su aspecto se transfigura, se transforma, sus vestidos se vuelven blancos como la nieve, y fijémonos que nos dice que aquí los apóstoles ven que hay 2 varones del Antiguo Testamento, que hacía siglos que habían muerto. Con lo cual, fijémonos, nos está diciendo que no han desaparecido, que siguen existiendo. Aunque evidentemente no con el cuerpo, pero Dios permite que los apóstoles los vean. Y ahí está Moisés y Elías, que son 2 personajes de una importancia enorme en el Antiguo Testamento. Moisés, a través del cual Dios hace la alianza, que es el intermediario para aquella alianza del Antiguo Testamento, y Elías, el profeta de fuego, el profeta
pues que no tiene miedo a enfrentarse a quien fuera, y el profeta que realmente mantiene y digamos, fortalece a la gente, a los pueblos, digamos, a los habitantes de su época, ¿no? ¿Y se fijan de qué estaban hablando estos personajes, Moisés y Elías, con el Señor? Exacto. O sea, fijemos cómo aquí nos indica el Señor el sentido de esta transfiguración. Porque ahí tenemos a personajes del Antiguo Testamento que, por lo tanto, a ver cómo me explico yo, están indicando que lo que ha dicho Jesús de que va a morir es lo que Dios quiere, entra en el plan de Dios, es decir, no deshace el proyecto de Dios respecto del Mesías. Y están hablando precisamente de ese paso, de esa partida que ocurrirá en Jerusalén. San Pedro luego dará testimonio de esta experiencia. Podemos buscar en segunda carta de San Pedro, capítulo 1, los versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pues por lo tanto, fijemos que aquí San Pedro nos dice claramente que lo que ellos vieron fue como una manifestación evidente de la majestad divina de Cristo. Por consiguiente, viene a decirles, el mensaje que transmitimos no son fábulas, somos testigos de que realmente escucharon esa voz que se refería a Jesús, esa voz del Padre, que daba ese honor y esa gloria a Cristo. Y esto le afianza en su fe en Jesucristo. Esta experiencia del monte, de estos tres apóstoles, les hace tener una experiencia de que Jesús realmente es Dios, de que el proyecto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús entraba en el plan de Dios. Luego, de esta manera, lo que el Señor hace es fortalecerles para el momento duro que va a venir después. Pero yo no sé si se fijan que el mismo sentido tiene cuando nosotros, pues también a veces el Señor nos consuela, ¿no? Lo que San Ignacio habla de las consolaciones del Espíritu, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando Dios nos hace sentir y experimentar el amor de Dios, cuando Dios nos hace experimentar su cercanía? Pues precisamente también que conozcamos realmente que Dios existe, que Dios está con nosotros, pero también para que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, no sucumbamos. Por consiguiente, estas experiencias tienen que ayudarnos a fortalecer nuestra fe, porque todo el tiempo no es así. Los apóstoles vieron un ratito solo al Señor transfigurado, pero les sirvió de fortaleza y de clarificar de tener las ideas más claras, aunque luego el Espíritu Santo acabará de aclararles sus ideas, ¿no? Bueno, pues seguimos ahora en Lucas, los versículos 32 al 36. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Fijemos aquí la reacción de Pedro. Sí, que bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas y nos quedamos aquí.
¿para qué baja a sufrir? Eso está aquí muy bien. El San Lucas nos dice, no sabía lo que decía. Moisés y Elías no necesitaban tiendas. Pero fíjese que hay una actitud de generosidad. Piensa en hacer tiendas a Jesús, a Moisés y Elías. Se olvida de ellos. Es que ya con estar ahí con el Señor ya tienen bastante. Pero, insisto, nos dice el evangelista que Pedro no sabía lo que decía. Pero hay aquí una serie de detalles que es bueno que nos demos cuenta. Fijémonos que nos habla de una nube que los envuelve a los apóstoles, pero que es, por decirlo así, como el vehículo que se lleva a Moisés y a Elías. Fijémonos que en el Evangelio con mucha frecuencia aparece la nube, algo así como el vehículo que trae y lleva a los seres celestiales. Cuando en el momento de la ascensión una nube se lo quita de la vista. Pues la nube también es símbolo de esa presencia de Dios. Y nos da el detalle San Lucas de que cuando el Padre dijo esas palabras, Jesús estaba solo. Es decir, nos hace ver que lo que dice el Padre se refiere solo a Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Fijémonos que las palabras del Padre que dice a los apóstoles nos las dice a nosotros. ¿Qué dice? Este es mi Hijo elegido, el amado, escuchadle. Alguien podría traducir también quizás, tratádmelo bien. Es el Hijo amado. Y nos dirá San Juan que todo el que le escucha tiene ya vida eterna. Escuchar en el sentido de obedecer, de vivir de acuerdo con lo que Él nos enseña. Se acordarán que la voz igualmente se oyó en el Jordán, en el bautismo. Y la misma, ese es mi Hijo el amado. Pero aquí esa invitación, escuchadle. Podríamos decir que es casi como un ruego que nos hace el Señor. Con este gran amor, con esa gran misericordia que tiene para con nosotros, nos dice, no perdáis el tiempo, hacedle caso, que os enseña el camino que corresponde, el camino correcto, ¿no? Y Lucas nos dice que ellos de momento callaron, no contaron esa experiencia a los demás hasta después de la resurrección. Los otros evangelistas nos dicen por qué se callaron. Fijémonos en Marcos, veamos en el capítulo 9, los versículos 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, fijémonos que si ellos no lo dijeron, no fue por propia iniciativa, porque podemos imaginarnos que después de una experiencia así, querrían comunicarlo al resto de los apóstoles, por lo menos. Pero el Señor le dice que no lo digan hasta que Cristo resucite. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué no quiere Jesús que se lo digan a los demás y que lo digan a la gente? Podríamos decir, sería una buena experiencia, un buen testimonio para que creyeran. No se lo han preguntado nunca por qué. Precisamente a causa de la interpretación, digamos, de la mala interpretación de la Sagrada Escritura que tenían en aquella época. Porque explicar esa experiencia era una clara afirmación de que Jesús es el Mesías. Pero ¿qué idea tenían del Mesías la gente y los mismos apóstoles? La idea de un Mesías político que le iba a liberar de la opresión de los romanos y le iba a dar, hacerles poco menos que el dueño de todo el mundo. Un reinado universal. Y es cierto, el reinado de Cristo es un reinado universal, pero no como ellos se lo imaginaban. Por consiguiente, solo después de la resurrección y después, sobre todo, de la venida del Espíritu Santo, lo entenderán. Entonces sí que lo pueden decir. Pero de momento no deben decirlo. Es una experiencia que ellos tienen, que de momento seguramente tampoco la acaban de entender, pero que en los momentos difíciles les servirá
para no desfallecer, para mantenerse. Pero ahora, cuando descienden de la montaña, se encuentran con todo un espectáculo. Leamos los versículos, seguimos en Lucas 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí San Lucas, una vez más, resume. Tenemos en San Marcos la explicación, la narración de este hecho mucho más amplia. Y quizás vale la pena que lo leamos. Vamos a ir al capítulo 9 de Marcos, los versículos 14 al 27. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. O sea, como ven, San Marcos nos da muchos más detalles. Vamos a ver si intentamos completar ambos, ¿no? Volviendo a Lucas, fijémonos que la actitud del padre es una situación angustiosa. Lo que le dice, según San Lucas, es sencillamente: míralo. Como diciendo: tú fíjate en la situación en la que está, es mi hijo único. Como diciendo: tú míralo, atiéndelo, y el resto haz lo que te parezca que tienes que hacer. Es como un decirle aquello como lo que nos dirá de las hijas, las hermanas de Lázaro: el que amas está enfermo. Sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pues aquí lo mismo. Pero si tenemos en cuenta lo que nos ha dicho Marcos, vemos que este hombre había llevado su hijo a los apóstoles, y estos habían intentado expulsar al demonio y no lo habían conseguido. En otras ocasiones sí que lo habían hecho. Por eso veremos que ellos se extrañan. ¿Por qué no? Porque ahora no. Lucas también nos ha dicho que fue al día siguiente cuando bajaron de la montaña. Es decir, la transfiguración tuvo lugar por la noche. Entonces, por la mañana, cuando bajan, se encuentran con este episodio, ¿no? Que tenemos incluso rabinos, nos ha dicho Marcos, que discutían con los apóstoles
porque no habían podido expulsarles. Nos parece muy duro, no sé si les ha parecido a ustedes duro, las palabras de Jesús. Le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Aquí tenemos a Jesús, verdadero hombre. Pero ¿a quién dice eso y por qué? Bueno, judíos eran todos. Judíos eran todos. Jesús, los apóstoles y los que estaban allí. No, fijémonos, vamos a intentar analizarlo un poquito. Si recordamos Marcos, ¿qué le ha dicho el hombre, el padre de este niño a Jesús? Si puedes, compádete de nosotros. Es decir, le faltaba fe. Pero veremos después que a los apóstoles también les faltó fe. Es decir, tenemos a estas personas, tanto la gente, y por eso discutían, tanto el padre del niño como los mismos apóstoles, pues que no estaban a la altura que el Señor querría que ya estuvieran. No tenían esa actitud de fe que después de todo lo que han visto, todo lo que saben, deberían tener. Pero quizás nos lo dice también a nosotros el Señor, ¿no? A lo mejor también nos hacemos pesados por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en el Señor. Aunque el Señor no por eso deja de atender a este hombre y no por eso deja de amarles y deja de amarnos. Pero quizás tendríamos que tener por parte nuestra también un poco más de delicadeza con el Señor, ¿no les parece? Un poco más de fidelidad, un poco más de confianza. Es decir, yo creo que tendríamos que ser conscientes de que nuestra vida de fe, nuestra vida de caridad, nuestra vida de esperanza y de confianza debe crecer cada día un poco más. Porque cada día también tenemos más conocimiento, más experiencia de Dios. Y el Señor se queja. Si han visto la descripción que nos hace, sobre todo Lucas, pero también Marcos, de la enfermedad, se ve claramente que se trataba de un epiléptico. Es la descripción de esta enfermedad. Pero según Marcos, además de epiléptico, era sordo y mudo. Y todo esto desaparecerá cuando el Señor lo cure. Porque no solamente tenía esa enfermedad, sino que había también una influencia diabólica, había también una presencia del diablo, como veremos más adelante. Pero, ¿qué le dijo Jesús a aquel padre cuando le dijo, si puedes? ¿Qué le dice el Señor? Se hemos visto en Marcos, perdón. Todo es posible para el que cree. Por lo tanto, era necesaria, por voluntad de Dios, la fe del Padre para poder hacer el milagro. Pero también es necesaria nuestra fe. ¿Y qué responde este hombre cuando se encuentra que efectivamente le falta fe? Creo, pero ayúdame. Creo, pero ayúdame. Es una ejaculatoria preciosa. Señor, creo, pero ayuda mi fe. Ayuda mi poca fe para que crezca. Y lógicamente, pues este diálogo hizo que la gente se amontonara. En vista de lo cual el Señor, pues cura. Este chico, le dice, traédmelo acá. Y el diablo, pues realmente no está contento con irse, como es lógico. Le echa por tierra, le agita, etc. Pero fijaos que Jesús increpa al diablo, no al niño. Así como a la niña, la hija de Jairo, le dice, niña, te lo digo, levántate. Aquí no le dice al niño. Él era víctima. Se dirige al diablo. Él dice que se vaya. Y nos dice que todos estaban maravillados, no era para menos.
Después de la discusión, después del fracaso aparente, ¿no? En principio, lógicamente esto les llena de admiración. Pero San Lucas no nos habla de lo que sí nos dicen nosotros. Podemos ver en Mateo, también nos lo dice Marcos, pero San Mateo es más expresivo. En el capítulo 17, los versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fijaos que según Mateo y Marcos también nos lo dice, cuando se quedan solos, le pregunta, ¿y por qué nosotros no lo hemos podido expulsar? Si lo habían hecho otras veces. Y aquí nos dice Jesús dos cosas. Una, por su falta de fe. Si hubieran tenido más fe, habrían podido. Pero además, nos advierte, y les advierte a ellos y a nosotros, que es que hay demonios, hay situaciones que solamente se puede expulsar al diablo con la oración y con el ayuno. Nos están diciendo, por lo tanto, que tenemos en nuestras manos un arma poderosa. Podemos conseguir mucho con la oración y el ayuno, pero evidentemente con fe. Es decir, no por el hecho de que yo vaya, que si yo me ponga delante del Santísimo y empiece a recitar oraciones y no coma, ya. No. Se trata de vivir en esa comunión con Cristo, en esa confianza plena en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Por lo tanto, si nosotros, confiando en que Cristo ha dicho que si tuviéramos fe como un grano de mostaza podríamos hacer tanto. Pensemos, ¿han visto el grano de mostaza alguna vez? Es insignificante, casi ni se ve. Por lo tanto, es un mínimo. Pues si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer maravillas. Es comprometedora esta palabra, ¿no? Tenemos que trabajar más nuestra fe. No podemos darnos por satisfechos por lo que ya hacemos y por lo que ya creemos y por lo mucho que ya amamos a Dios y a los hermanos. Está muy bien, pero no nos podemos dar por satisfechos. Hay que avanzar, hay que crecer. Fijémonos que el crecimiento de un día para otro no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando ya ha pasado un tiempo. Pensemos, por ejemplo, un niño pequeñito. Un niño, al principio sí se ve más rápido que crece, ¿no? Pero la madre que lo está viendo todo el día, de un día para otro no ve que crezca. Pero cuando ha pasado, si son pequeñitos, a lo mejor un mes, ya sí que se ve que ha crecido. Si son más grandes, pues quizás cuando pasen 2 años. ¿Me explico, no? Bueno, pues en la fe ocurre lo mismo. Tenemos que trabajar nuestra fe, crecer en la fe, crecer en la confianza en Dios. ¿Cómo se hace esto? Si no sabemos más. Pero vamos a ver, ¿cómo se crece? A ver cómo me explico. Para crecer, supongamos en un desarrollo de los músculos. ¿Cómo practicando, ¿no? ¿Cómo se crece en la habilidad de escribir? Escribiendo. Pues ¿cómo se crece en la fe? Haciendo actos de fe. ¿Cómo se crece en la caridad? Practicándola. ¿Cómo se crece en la oración? Haciendo y procurando hacerla bien y procurando crecer, intensificar y preparar mejor. Es decir, a ver si me explico. Lo que nos perjudica es que pensemos, yo ya lo hago todo bien. Yo ya
soy un buen cristiano. Ya está, me instalo. Es decir, no tenemos espíritu de avanzar. Entonces ya no instalamos, ya estamos contentos, ya perdemos la sensibilidad para darnos cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios nos está pidiendo que caminemos, no nos está pidiendo que nos instalemos. No sé si me entiendo. O sea, tenemos que darnos cuenta de que sí, hemos caminado y hemos llegado hasta aquí, pero todavía nos falta mucho. No olvidemos que la meta es ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que nos ha dicho Jesús, ¿no? Y que hemos de reproducir la imagen de su Hijo. Quizá valdría la pena que leamos, fíjense en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, fijémonos en estos dos versículos. Primero nos dice San Pablo que Dios hace que todo, lo agradable y lo desagradable, todo sirva para bien de los que aman a Dios, de los que aman a Dios. ¿Y qué bien es ese? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nos lo dice el versículo 29, que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Por tanto, fijémonos que aquí tenemos cómo se crece. Dios hace que todo sea para bien, es decir, que todo sea para que vayamos creciendo, para que vayamos reproduciendo en nosotros la imagen de su Hijo. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que alguien pues nos insulta, nos ofende. Eso es un mal, ¿no? Pero el Señor ha dicho, Dios hace que todo, por lo tanto también eso, sea para bien de los que aman a Dios. La clave está aquí. Yo amo a Dios y yo quiero vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces, ese insulto, esa ofensa, fijémonos que me da la oportunidad de perdonar. Me da la oportunidad de amar a mi enemigo. Me da la oportunidad de practicar la paciencia. Luego me está dando la oportunidad de crecer. ¿Lo ven o no? Porque si no tenemos oportunidades, si no tenemos ocasiones para practicar la paciencia, para practicar la fe, para practicar el perdón, yo no lo puedo desarrollar. ¿Lo ven, no? Entonces, se trata de que estemos atentos, porque Dios me está dando las ocasiones. Lo que ocurre que fijémonos que muchas veces ante estas situaciones lo que sale natural y espontáneo es protestar, es quejarnos, es pues ofender al que me ha ofendido. Pues he perdido la oportunidad, ya no crezco. O sea, es cuestión de darnos cuenta de que cuántas y cuántas oportunidades nos está dando el Señor durante todo el día, con pequeñas cositas, para que podamos crecer. Así se han hecho los santos. No hay otro camino. Entonces, si sabemos aprovechar esas oportunidades, el Señor no se quejará y no dirá ¿hasta cuándo os voy a tener que soportar? Que es lo que les ha dicho, ¿no? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Lo importante es esto, fijémonos que un punto muy importante es este, que no nos sintamos ya perfectos, que todo lo hacemos bien, y claro, yo tengo derecho y tengo razón cuando hago esto o hago aquello. Bueno, perdemos la oportunidad de asemejarnos a Jesús. Si Jesús hubiera hecho lo mismo cuando lo insultaban, cuando lo crucificaron, ¿y qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El amor todo lo disculpa, todo lo tolera, todo... ¿Se acuerdan del capítulo 13 de 1 Corintios, no? O
sea que no es complicado crecer, es cuestión de estar atentos y saber aprovechar las ocasiones, porque se trata de oportunidades que Dios nos da. Hay que saberlas aprovechar, ¿no? Bueno, pues continuemos. Seguimos ahora en el capítulo 9, los versículos 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Nos encontramos pues que Jesús, una vez más, les recuerda, y fijémonos que les dice, estad atentos a lo que os voy a decir, o sea, es muy importante lo que os voy a decir. ¿Y qué es lo que les quiere decir? Porque claro, tiene que cambiar su mentalidad de qué es lo que, cómo es la vida, cómo tiene que ser el final de la vida del Mesías. Y ellos no lo entienden. Pues el Señor se lo tiene que decir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, estad atentos, que es importante lo que os voy a decir. El Hijo del Hombre, no sé si saben que esta expresión, el Hijo del Hombre, está tomada de Daniel. Consiguiente, es una manera de decir el Mesías. Entonces, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en poder de los hombres. Pero ellos, fijémonos lo que dice respecto de ellos. No entendían lo que quería decir. Pero no entendían, no quiere decir que no se daban cuenta de que le estaba diciendo que iba a sufrir. No lo entendían, no lo podían asimilar. Les estaba velado. Pero aparte de que le estaba velado y de que no lo entendían, ellos no lo querían entender. ¿Se dan cuenta? Porque no se atreven a preguntar. Ni lo entienden, ni lo quieren entender. Y precisamente por eso se escandalizarán cuando llegue la situación, cuando llegue el momento. Y esto, por desgracia, le ocurre a muchos cristianos y quizá a nosotros también. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que, y quizá a nosotros también nos ha pasado en algún momento, ¿no? De que sí, son personas que van a misa, que practican, que se consideran buenos cristianos, pero cuando llegan momentos duros de la vida, momentos desconcertantes, momentos de fracaso, de sufrimiento, digamos que abandonan. ¿Y cuántas veces piensa, si Dios es bueno, no permitiría? ¿Por qué yo, con lo buena que soy? Con lo bien que lo hago yo, ¿por qué me trata así Dios? No lo hemos oído muchas veces, no lo hemos pensado quizá alguna vez. No lo entendemos como no lo entendían ellos. No entendemos el sentido de la cruz, no entendemos el sentido del sufrimiento. San Pablo se quejará de los enemigos de la cruz de Cristo, los que acuden a Dios para que Dios les solucione todos sus problemas y Dios le haga la vida cómoda y fácil. Si no lo hace, no es bueno. Y sería muy bueno que nos diéramos cuenta que mientras no entendamos el sentido del sufrimiento, no hemos entendido lo que significa ser cristiano. Recordemos que Jesús nos había dicho, lo habíamos leído ya el día pasado, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día y sígame. No hay otro camino. Jesús no ha venido a quitarnos el sufrimiento. Ha venido a dar sentido al sufrimiento. Y ha venido a ayudarnos a llevar el sufrimiento con amor. Entonces, es muy importante que reflexionemos y que nos demos cuenta que Dios es muy sabio al dejar el sufrimiento. Porque ¿de qué otra manera podríamos crecer? Si nosotros decimos como alguien que decía, yo soy manso como un cordero cuando hago lo que quiero. Entonces, ahí donde está
la paciencia? ¿Dónde está la mansedumbre? Cuando hago lo que quiero. ¿Cómo desarrollaré yo mi mansedumbre? Pues cuando me encuentre con momentos difíciles. Y esos momentos difíciles son buenísimos, porque me ayudan a crecer. Entonces, cuando se tiene esa actitud de no entiendo, pero tampoco quiero entender, en el fondo es una manera de huir de la cruz. No quiere saber nada que se hable de la cruz. Pues no se trata de que seamos de cara larga y pensando que todo está mal. No es eso. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en algún momento con cara larga? ¿No? ¿Y por qué no? Pues porque es el amor lo que le lleva a abrazar la cruz. Es el amor al Padre y el amor a nosotros. Cuando falta amor es cuando nos quejamos. Entonces, hemos de crecer en caridad, hemos de crecer en amor. Y entonces la cruz se entiende. Siempre es un misterio. No podemos olvidar que el sufrimiento es consecuencia del pecado. Pero por cuanto Cristo ha asumido el pecado con todas sus consecuencias, le ha dado otro significado al sufrimiento. Entonces, sería muy bueno que de este comentario, de este texto, sacáramos la conclusión de que tenemos que estar más atentos, más atentas a darnos cuenta de las oportunidades que Dios nos da durante el día para practicar las virtudes e irnos asemejando cada vez más a Jesús. Y entonces, fijémonos, nuestra oración tendrá más eficacia, nuestra vida tendrá más valor, porque será Cristo el que vivirá más en nosotros. Irá desapareciendo lo que es propio nuestro, que es el egoísmo, y nos irá llenando el amor del Señor. O sea, quiere decir que vale la pena aprovechar la oportunidad, ¿no? Y ahora fijémonos el estado psicológico y la situación de los apóstoles. No han entendido nada, no les interesa, pero les interesa otras cosas. Versículos 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Fijémonos qué bien retrata aquí San Lucas a los apóstoles. Pero yo creo que nos retrata a nosotros, a la mayoría. Es decir, a la mayoría cuando realmente Cristo no es lo más importante de nuestra vida. Recordad que en un momento dado tendremos a Santiago y Juan que inducen a su madre para que vaya a pedirle que esté en los primeros puestos. Pues aquí San Marcos nos dice, y quizá lo podíamos leer, busquen en el capítulo 9 de Marcos, versículos desde el 33, leemos desde el 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea que, como vemos, San Lucas no nos lo dice, pero por el camino van hacia Cafarnaúm y habían ido discutiendo entre ellos quién era el más importante de ti. Bueno, pero eso lo tenemos al cabo del día, ¿no? A ver quién es el más importante, quién tiene más categoría, quién está en los primeros puestos. Y por esto cuando llegan a la casa, el Señor les pregunta: ¿qué habéis estado discutiendo? No se atreven a decirlo, claro. Y entonces San Lucas hemos visto que nos dice que entre ellos surgió la discusión, y Jesús, que lo conoce, fijemos que Cristo, para responderles a esa situación, se vale
lo que podríamos decir una parábola en acción. Aquí nos dice Lucas que tomó a un niño, los otros evangelistas nos dicen que lo abrazó, es decir, manifestó su cariño y su predilección hacia el niño. El niño que pensemos que ahora los niños se valoran más, se les da mucha importancia a los niños, pero entonces no. Eran, pues, hombres imperfectos, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué le dice? Que el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Por consiguiente, le está diciendo cuáles son los valores que realmente, que aquello que Dios más valora. Es mucho, diríamos que hoy día también parece que la persona es mucho más importante, tiene más categoría, si es una persona que va a dar clase en una facultad, por ejemplo, en la universidad, o es una persona que va a dar clase a un bebé, a un preescolar, ¿verdad? Que se valora más el que le da clase al universitario que al que le da clase al preescolar. Pues según ese texto, ¿no? Lo vemos, ¿no? Es decir, las categorías son distintas, las categorías que da el Señor. Evidentemente se trata de alguien que realmente está con el preescolar y le está dando lo que el preescolar necesita. Le está dando cariño, le está dando, en fin, le está manifestando pues todo el afecto que Dios quiere que se tenga hacia él y toda la atención que Dios quiere que se le dé, ¿no? Porque dice que haciendo esto con el niño, a quien se lo estamos haciendo es a Jesús. Lo que hiciste con uno de estos, con esto de niños en mi nombre, el que recibe a uno de estos me está recibiendo a mí. Que por consiguiente, él dice al final que y recibe al que le envió, recibe al Padre, dice, y el menor de entre todos vosotros, ese será el más grande. Los valores que da, digamos, la escala de valores que da el Señor son distintas de las que se nos da en la sociedad y de la que sin darnos cuenta nosotros también damos. Entonces, aquí Jesucristo nos está haciendo ver que lo importante es acoger a Cristo, y Él se identifica con el niño, con el indefenso, con el enfermo, con el pobre. Y esto, por lo tanto, es el más grande en el reino de los cielos, el que hace eso. Recordemos que San Juan de la Cruz nos dice que al final de la vida, al atardecer de la vida, nos examinarán del amor, ¿no? No sé si nos da tiempo de acabar los versículos 49 al 50. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí nos encontramos, fijaos cómo se ve la psicología y la manera de ser de los apóstoles. Juan, el Señor le llamó hijo del trueno. Aquí vemos pues que Juan le dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonio en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Y fijémonos que aquí el Señor nos da una pauta para ver cómo juzgar a los demás. ¿Qué nos dice? Quien no está contra vosotros, está con vosotros. En el capítulo 11 nos dará la pauta para conocernos a nosotros mismos, si realmente estamos o no, somos o no de los de Cristo. Fijemos en el capítulo 11, el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fijémonos que parece que sea contradictorio, pero observemos que no es contradictorio. Aquí en el texto que hemos comentado antes ha dicho, el que no está hablando de otros, ¿no? El que no está en contra vuestro, está a favor vuestro. Es decir, es una persona que, en este caso, se trata de una persona que estaba haciendo una cosa buena, que es expulsar al diablo. Pero
en el capítulo 11 nos da una pauta para que nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Y qué nos dice? Pues que si no estamos con Jesús, estamos perdiendo el tiempo. El que no recoge conmigo, desparrama. Y el que no... A ver, lo leo. Y el que no está conmigo está en contra mía. Recordemos que en otra ocasión nos dirá, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Es decir, el Señor quiere que seamos coherentes, que vivamos con la cara alta, con la cabeza alta en nuestra pertenencia a Cristo. Que no nos escondamos, que no nos avergoncemos, que tengamos a Cristo como nuestro máximo valor, nuestro modelo a imitar. Porque no podemos servir a dos señores, tenemos que decidirnos. Y si no estamos por Él, si Él no es nuestro primer amor, nuestro primer valor, no estamos con Él. Porque Él es exclusivo, no acepta compartir el amor con otro. Dios es muy celoso y quiere que se le ame a Él por encima de todo, exclusivo. Porque no cabe poner a la misma altura a otro con Dios, a otro con Cristo. Luego, si yo pongo a la misma altura, no le conozco, no estoy con Él. Yo creo que se entiende, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos ya lo que San Lucas dedica a su apostolado en Galilea, el apostolado de Jesús en Galilea. Ya a partir del versículo 51 tendremos el viaje hacia Jerusalén. Y esto será Dios mediante la semana que viene.